El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solo se nos promete calmar nuestra sed, sino también convertirnos en una fuente de agua, en una fuente de bendición para saciar la sed de otros. Dios se encargará de hacer de ese nuevo creyente un vehículo de salvación para otros pecadores, aunque no siempre el cristiano se da cuenta de que lo ha sido. Aún el ladrón en la cruz, con el corto tiempo de vida que tuvo después de su arrepentimiento, ha venido a ser una fuente de salvación para muchos que en el hecho de su muerte han encontrado en el ejemplo de este hombre el estímulo que necesitaban para venir al arrepentimiento, aún en esa hora. Todo verdadero creyente es una fuente de bendición para otros, aunque muchas veces ellos mismos no saben que lo son. Sus conversaciones, su comportamiento santo, su predicación, su consuelo y gozo en medio de las circunstancias aflictivas, todo eso ha venido a ser de estímulo para que otros deseen tener lo que ellos tienen. Hermanos, solo en el cielo sabremos cuántas personas fueron usadas para la conversión de otros. Recientemente leí el testimonio de una señora bien anciana, quien había venido a la salvación a través de George Whitefield, ese gran siervo de Dios y predicador del siglo XVIII. Pero ella decía en su testimonio, no fue ningún sermón que él predicara, ni nada que alguna vez me haya dicho a mí. Fue la hermosa consistencia y bondad que pude ver en su diario vivir en la casa donde él se estuvo quedando cuando yo era aún una niña pequeña. Y aún en ese tiempo yo me dije a mí misma, si alguna vez llego a tener alguna religión, el Dios del señor Whitefield será mi Dios. Probablemente, Whitefield se enteró de que esto había sucedido cuando encontró a esa señora en el cielo. ¿Cuántas personas vienen a Cristo movidas por el testimonio de un cristiano, sin que ese creyente se enterara jamás de que su vida había sido de bendición para otros? Pero el cristiano no solo es una fuente de bendición mientras vive. Algunos vienen a ser un río de agua viva mientras mueren. El coraje y la fe con que enfrentan ese trance, la esperanza que manifiestan en su Dios a la hora de la muerte, la paz y el consuelo que tienen en su Salvador, son aplicados por el Espíritu Santo poderosamente para salvar a muchos. Y muchos de estos hombres y mujeres siguen siendo un río de agua de vida muchos años después de su muerte. En el caso de algunos siervos de Dios, sus libros, sus escritos, sus ejemplos, sus historias, testimonios han alcanzado a más personas después de su muerte que las que estos hombres pudieron alcanzar mientras vivían. Tal es el caso de Bunyan, tal es el caso de Baxter, de Spurgeon, de Robert Murray McCheyne y de muchos otros. De ellos se puede decir lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 acerca de Abel, que muerto aún habla. Muerto y todavía habla. Un hombre de Dios del pasado llamado Grimshaw tuvo que pasar por la pena de morir sin ver a su único hijo venir al Señor. Después de su muerte, este hijo se convirtió. Nunca pudo olvidar los consejos y el ejemplo de su padre, y finalmente cuando a él también le tocó morir, sus últimas palabras fueron: ¿qué dirá mi anciano padre cuando me vea en el cielo? ¿Qué dirá mi anciano padre cuando me vea en el cielo? Hermanos amados, no debemos desmayar. Cada creyente es una fuente de bendición para otros. Dios cumplirá esa promesa, aunque solo en el cielo sabremos hasta dónde fue una realidad. Solo en el cielo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.